la última sesión del día de hoy, que está denominada Disponibilidad y actualización de datos espaciales. Solo, por favor, antes de empezar, quería recordarles que las exposiciones tienen una duración de 8 minutos, así que, por favor, mucha atención con eso a los panelistas, y en este caso yo les estaré monitoreando el tiempo y les daré una advertencia cuando lleguemos al minuto 7. Adicionalmente, invitar a los asistentes a esta ponencia que realicen sus preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas que tenemos aquí. Y bueno, para iniciar vamos a invitar a Daniela Valari para que nos presente su tema denominado Mapeando los ODS, oportunidades para la comunidad de geógrafos del Ecuador. Muchas gracias, Diego. Okay. ¿Estamos listos, Dani? Sí, aquí estoy, muy bien. Muchas gracias por tu presentación, Diego. Voy a hablarles un poco sobre, bueno, le puse título Mapeando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un poco para hablarles de la relación de la información geográfica con los ODS. Y quiero hacer una aclaración antes de comenzar para que no se generen falsas expectativas. No voy a presentar tantos resultados de algún proyecto, de un trabajo, sino que voy a presentar algunas ideas en relación con oportunidades que creo que podemos asumir desde el ámbito de la información geográfica y de la comunidad de geógrafos en el Ecuador. Bueno, primero para comentarles algunas cuestiones que seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado. Los ODS que se definieron y se acordaron en el 2015 se definen como 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores que están categorizados en 3 niveles de acuerdo si se dispone de metodologías claras y si se dispone de metodologías y de datos disponibles para su cálculo y su seguimiento. Desde el inicio, los ODS se manejaron con el eslogan de que si no lo mides, no lo puedes manejar. De modo que el tema de los datos era un elemento principal en el monitoreo de los ODS. Y aquí surgió la necesidad de hacer una integración robusta en temas de datos estadísticos, datos socioeconómicos y geoinformación. Y así fueron concebidos desde el año 2015. Entonces, y ahora nos encontramos ya casi 5 años después, en el 2020, y les voy a hablar en un momento de algunos retos que todavía tenemos presentes. Pero la información geográfica estuvo desde el comienzo relacionados con los ODS, y hay algunos datos geográficos que tienen una incidencia directa para el cálculo de un indicador, y hay otros que tienen una incidencia indirecta, más bien nos va a servir para información secundaria o como proxy para poder derivar o hacer el seguimiento de los indicadores. Y siempre se trató de que la información geográfica fuera aquí más que una simple localización, más que visualización, agregación o desagregación de información, sino que se espera que la dimensión territorial realmente tome una relevancia importante para el monitoreo de los indicadores. Se espera también que el análisis y la modelización espacial cumplan un rol fundamental para derivar nuevas variables que se relacionan con los ODS, y también que las interrelaciones espaciales nos empiezan a mostrar relaciones y dinámicas que están presentes en las distintas dimensiones que tienen los ODS. A continuación, les voy a mostrar un informe reciente, que más que un informe es un plan estratégico desarrollado por el Grupo de Observación de la Tierra, que es un plan estratégico realizado este año para completarse o con miras hasta el 2024. Y en este documento de los ODS, y al igual que en muchos otros trabajos que están saliendo recientemente, se van mapeando los distintos objetivos. Aquí tenemos hacia la derecha los targets y hacia la izquierda los indicadores. Nos indican en qué indicadores, por ejemplo, específicamente tiene un rol principal la información geográfica.
En este trabajo, en este plan estratégico, se detectó que en 72 de las metas, es decir, en el 42%, la información geográfica contribuye directa o indirectamente. En 30 de los indicadores, es decir, en un 13%, la información geográfica también contribuye directo o indirectamente. Y si bien tiene una incidencia en muchos de los distintos objetivos, hay 4 en los que tiene una incidencia especial, que es en el 6 de agua limpia y saneamiento, 11 relacionado con ciudades, 14 de vida submarina y en el 15 de ecosistemas terrestres. En esta imagen, solo para mostrarles lo que estoy resaltando de manera vertical, son datos de elevación y topografía. Y en las distintas filas están los 17 objetivos de los ODS. Y un poco lo que quiero resaltar es datos tan simples y mejor tan cotidianos para nosotros como es la elevación y datos de topografía, tiene incidencia en voy a decir, casi todos los ODS, desde hambre cero, agua limpia, energías renovables, etc. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo diferentes tipos de información geográfica se ha detectado que tienen una utilidad y necesitan ser reportados para el monitoreo de los ODS. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos? Al 2017, hace 3 años atrás, todavía 2/3 de los indicadores que ya estaban explicados, pero permanecían aún sin reporte, en especial en países en desarrollo, como encontramos en Latinoamérica. ¿Por qué todavía esas dificultades de reportar? Por dificultades de acceso a los datos, por falta de transparencia en la definición de las metodologías o incluso falta de definiciones de metodologías claras y incluso a la actualidad todavía los reportes se realizan a nivel de país. Es decir, que los distintos indicadores, tenemos un indicador global para el país y no se representa claramente cuáles son las distintas desagregaciones espaciales que tenemos como diferencias territoriales. Al 2020, aproximadamente el 44% de los indicadores ODS todavía no pueden ser fácilmente monitoreados. Es decir, que si bien ya llevamos 5 años en esto, o en desarrollo y tratando de hacer un seguimiento a los ODS, todavía es necesario realizar una atención especial a cómo reportamos los ODS. Y aquí les voy a presentar 3 oportunidades que creo que podemos aprovechar. El primero de variables esenciales, el segundo de datos abiertos y finalmente de la interdisciplinaridad. Respecto de variables esenciales, es que una de las dificultades es el acceso a los datos. Entonces se creó un modelo que en lugar de tener una composición tan vertical, tan piramidal de observaciones, indicadores, targets y objetivos, que tengamos un elemento intermedio entre observaciones que sean variables esenciales, identificadas a partir de la relevancia para los ODS, de la factibilidad de su obtención y que sean económicamente rentables, pensando que vamos a tener que hacer un monitoreo continuo a través del tiempo. En esta imagen les muestro distintas variables esenciales que se han ido creando a través del tiempo y que ahora son retomadas y un poco agrupadas o incorporadas en lo que también se está llamando como variables esenciales para ODS. Algunas de esas son de tipo climático, de tipo de meteorológicas, océanos, oceanográficas, de biodiversidad, pero incluso hay otras también de tipo socioeconómicos que se están definiendo. Perdón, Dani, 1 minuto, por favor. Muy bien, gracias. La segunda oportunidad es que tenemos que pensar en datos abiertos. Si bien en la comunidad de información geográfica conocemos las infraestructuras de datos espaciales desde hace mucho tiempo, tenemos que traer dentro de las IDES otros elementos que están resurgiendo justamente por la cantidad de datos que comenzamos a tener. Y eso nos lleva al mundo de Big Data, nos lleva al mundo de la definición de los cubos espaciotemporales para trabajar tanto con datos vectoriales como series temporales de imágenes satelitales. Tenemos que empezar a pensar en ciertos tipos de procesamiento que se realizan en la nube y también en ready to use data, que es tener datos que ya estén casi listos para utilizar. Ahora, llevar esto a la práctica no es tan fácil porque los usos pueden ser muy diversos y muy variables.
Lo que pongo en la parte inferior son distintas herramientas o iniciativas que están llevando a cabo estos elementos de cubos espacios-temporales, Big Data, etc. La tercera oportunidad se relaciona con la interdisciplinaridad, y es que no podemos entender un cierto objetivo de desarrollo sostenible sin relacionarle con otros. Esta imagen nos muestra la relación del ODS 11 de ciudades con los diferentes ODS. Y solo para darles un ejemplo simple, si pensamos en sequías, por ejemplo, que podemos pensar que está relacionado con un tema climático, posiblemente ante una sequía va a ser que el indicador de ODS relacionados con hambre cero disminuya, la disponibilidad de agua limpia y saneamiento también va a disminuir, y la posibilidad de energías asequibles y no contaminantes, en especial relacionadas con energía hidroeléctrica, también va a disminuir. Entonces, esto nos muestra una interrelación entre los ODS, que también hay una oportunidad muy importante para analizar estas interrelaciones, no solo desde una manera temática, sino también desde una manera espacial, porque no significa que todas estos, por aquí como les puse, subidas y bajadas de los diferentes indicadores se muestren en un mismo territorio. Puede ser que de hecho, lo que sucede en otras zonas puede afectar a nuestras ciudades. De modo que para terminar, por eso les decía, no quería generar falsas expectativas en esta presentación, venía a contar una idea o una oportunidad que creo que se nos presenta, que en esta ocasión las analicé desde variables esenciales, datos abiertos, y la necesidad que trabajemos desde un punto de vista interdisciplinar con profesiones muy, muy diversas. Y muchas gracias por su atención, por haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Realmente un aporte muy importante el abrirnos y de cierta forma darnos ese panorama de cómo, de cierta forma, los temas que estamos evaluando actualmente en estos congresos están alineándose con lo que serían los objetivos de desarrollo sostenible. Invitamos ahora a Paulina Alexandra Guerrón para que nos presente su tema que se denomina Desarrollo y aplicación de métodos alternativos para la actualización cartográfica del Ecuador. Bienvenida, Paulina. Buenas tardes con todos, un gusto. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, ya. Todo bien. Voy a realizar la presentación del tema Desarrollo y aplicación de métodos alternativos para la actualización cartográfica en el Ecuador. El objetivo general de este proyecto, y cabe mencionar, es un proyecto que todavía se encuentra en ejecución, y por tal motivo y en honor al tiempo se dará una síntesis del proyecto y los logros alcanzados hasta la presente fecha. El objetivo general es la determinación de ese método más efectivo para la actualización cartográfica de las escalas oficiales 1.250.000, 1.500.000 y 1.000.000 de los sectores sin cartografía a escala 1.5.000. Como objetivos específicos tenemos el desarrollo de la importancia de la cartografía en el Ecuador a través del tiempo y la aplicación y las formas de generación y actualización en función del avance de la tecnología. De igual manera, es la determinación de la zona de estudio y realizar una descripción geográfica de aquellas áreas sin cobertura cartográfica a escala 1.5.000. Aplicar métodos alternativos en cartas de muestreo obtenidas en la zona de estudio para la realización de un análisis comparativo y la determinación del método más efectivo para cada una de las escalas, y determinar una metodología validada con el uso de métodos alternativos para el mantenimiento y actualización de estas bases cartográficas oficiales del país. Como justamente todo proyecto tiene un marco legal, para la generación de la cartografía básica se encuentra la Ley de la Cartografía Nacional y su reglamento, el cual indica que el IGM es el organismo autorizado por el Estado ecuatoriano para la elaboración de la cartografía nacional y el archivo de datos geográfico y cartográfico del país. La investigación se inicia con una evolución de la cartografía básica en el Ecuador, desde el primer mapa de Frisch de 1707, en donde se visualiza el país como parte de Sudamérica, y posteriormente con el mapa de Pedro Vicente Maldonado de 1756, en donde se visualiza lo que es hoy nuestro territorio de un modo más específico, y el primer mapa oficial del país generado por el IGM en 1950, dentro de la coyuntura de la generación de la creación del Servicio Geográfico Militar en 1928 y la categorización a instituto en 1947.
Entonces se logra ver en esta trayectoria los diferentes mapas de la cartografía básica que se ha ido generando durante todo este tiempo. Para poder dar métodos alternativos es importante tener claro cuál es el proceso convencional de cartografía básica del país, que es realizada por el IGEM. El proceso de producción cartográfica es un conjunto de etapas consecutivas con sus respectivos procedimientos, métodos, técnicas y controles, desde la planificación de la toma de vuelo, los ajustes, el control requerido para el área de triangulación y la generación de modelos ajustados que me permita la aplicación de la técnica de restitución fotogramétrica. Con este método es como se obtiene convencionalmente la cartografía básica oficial por parte del IGEM. Es decir, es un método aerofotogramétrico con una técnica de restitución fotogramétrica, cuyo insumo es obviamente la fotografía aérea. Para dar explicación a la problemática, se debe indicar que desde el año 2011 el IGEM se encuentra ejecutando proyectos de inversión, en los cuales se ha obtenido cartografía a escala 1:5000 con el proceso convencional anteriormente mencionado, y mediante el proceso de generalización cartográfica se han obtenido el resto de escalas, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Es meritorio mencionar que es la primera vez que se generan los mapas oficiales del país a escalas pequeñas con el insumo obtenido de una escala grande como lo es la escala 1:5000. Sin embargo, como ustedes pueden ver, en el primer gráfico tenemos lo obtenido del primer proyecto de inversión, que fue en el 2011-2017. Se encuentra con un 85% de cobertura a nivel nacional, y el segundo proyecto que se encuentra en ejecución, que es el proyecto multiescala, se tiene aproximadamente 8.637 kilómetros, que representa el 8.6% del total de 100.000 kilómetros, que es la meta de este proyecto. Como ustedes pueden ver, todavía no existe una cobertura al 100% a nivel nacional, y esa es una problemática. De igual manera, nace en el país el requerimiento de las nuevas ediciones de los mapas oficiales del país al disponer de límites actualizados y validados por el Consejo Nacional de Límites CONAL. Entonces, ante este requerimiento justamente de los mapas oficiales del país, se puede mostrar que las versiones oficiales de esas escalas específicamente son antiguas. Tenemos la escala 1.000.000 del mapa físico y político del 2008, tenemos el mapa geográfico a escala 1:500.000 del 2012 y la base cartográfica nacional a escala 1:250.000 del 2003. Estas tres versiones son requeridas para la generación de los mapas oficiales del país con límites actualizados y también mapas provinciales. De esta manera justamente se ve la necesidad y el requerimiento de tener una base continua de estas escalas. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, se muestran los productos tanto nacionales como proyectos internacionales en los cuales son utilizadas estas bases cartográficas. Por eso es necesario tener un método que me permita una generación al 100% de cobertura nacional. Y con esta problemática y ante una necesidad del país se determina la zona de estudio. En la primera parte se puede ver lo obtenido del proyecto de inversión 2011-2017 y en el segundo gráfico se puede ver lo obtenido en cobertura fotográfica del proyecto multiescala hasta diciembre del 2019. En el mapa de aquí se logra ver un cruce y ustedes pueden evidenciar que lo nuevo, que es realmente lo azul, no llega a cubrir las zonas problemáticas, lo que muestra que estas áreas son problemáticas para su toma. Entonces se deja este espacio que no se logra fotografiar como determinación del área de estudio, que específicamente corresponde a 31.111 kilómetros cuadrados, que representan el 12% del territorio a nivel nacional. Para la aplicación de los métodos se calcularon cartas de muestreo, considerando el área de una carta a escala 1:50.000 y se aplicó la fórmula de Fisher y Navarro para poblaciones con universo conocido y finito, obteniendo los siguientes resultados. Para la región sierra se requiere 3 cartas de muestreo, para la región costa 3 cartas y para la región oriente 4 cartas. Esta determinación se distribuyó a lo largo de toda la zona de estudio. ¿Para qué? Para que los métodos que yo logre aplicar involucren o representen realmente a todo el país. Es diferente la geografía de la región costa, de la región sierra y de la región oriente, el norte, el sur y todas sus especificidades. Entonces, de esta manera, si yo logro obtener el método validado en cada una de estas áreas, se puede reflejar para todo, específicamente para todo el Ecuador.
Los métodos alternativos que han sido sometidos para la actualización son método generalización cartográfica técnica SIG, el método uso de imágenes satelitales y radar con la técnica de teledetección, el método uso de información obtenida mediante dispositivos GPS con la técnica GPS y el método compilación de información oficial de otras fuentes con la técnica SIG. Un minuto, Paulina, por favor. Hay que establecer justamente que en cada una de estas cartas se aplicaron estos métodos, pero aparte de eso, así sean métodos alternativos, cada escala tiene sus especificaciones técnicas generales porque es cartografía básica oficial. Tiene justamente sus especificaciones técnicas generales y catálogo de objetos por cada escala para saber qué objetos son los que se obtiene y se debe obtener por cada escala, y una estructura topológica y semántica en una base de datos geográfica. Como les indicaba al inicio, este proyecto se encuentra en desarrollo y actualmente lo que se encuentra en ejecución es la definición y establecimiento de los indicadores que permitan determinar la eficiencia y la eficacia de cada método para cada escala y en cada componente. No es lo mismo hidrografía, vial, misceláneos, altimetría y cobertura, es diferente. Entonces se está validando, viendo los indicadores que me permitan medir el grado de efectividad de cada método. Con este análisis se procederá al establecimiento de una metodología validada que permita el mantenimiento y actualización de las bases de datos geográficas oficiales del país a estas escalas sin la necesidad de un insumo fotográfico. Justamente ese es mi proyecto que se encuentra en ejecución y es el objetivo de mantener la misión del Instituto Geográfico Militar y de proporcionar a la sociedad estas bases cartográficas oficiales y tener una metodología que permita mantenerlas actualizadas. Con eso justamente finiquito mi presentación. Muchas gracias, Paulina, por su presentación. En este caso, recordar a los asistentes que está disponible la herramienta de preguntas y respuestas para que puedan ir ya añadiendo alguna consulta que deseen hacer alguno de los panelistas. Y bueno, en este caso, procedemos ahora a ver la presentación de María Fernanda León con su tema denominado Evaluación heurística de visores geográficos web, caso de estudio Geoportal Instituto Geográfico Militar del Ecuador. Bienvenida, María Fernanda. Muchas gracias, Dieguito. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Si por favor me verifican si se está viendo la presentación. Si se está viendo, si le puedes colocar, perfecto. Ahí estamos con la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. El día de hoy he tenido la oportunidad de cerrar esta primera sesión del Congreso Nacional de Geografía del Ecuador 2020. Así que todo un honor para mí y compartir este panel con algunos amigos, amigas y grandes investigadores sin lugar a dudas. Como bien se ha mencionado, el día de hoy voy a comentarles un poquito sobre un proyecto de investigación. Hemos venido desarrollando acerca de la usabilidad, del estudio de usabilidad de geoportales. Y en la tarde de hoy les voy a comentar acerca de una evaluación que se ha generado al visor geográfico, a los visores geográficos, una metodología muy interesante. Me parece que, no sé si ustedes sí pueden ver la presentación. Se quedó en la primera Sí, la primera diapositiva. Ajá. Vamos a ver. Ahí estamos. Sí, perfecto. Entonces, el objetivo principal de este estudio, en realidad, es aplicar una metodología, básicamente con expertos, para poder determinar el grado de usabilidad que tenían los visores geográficos, en particular el visor geográfico del Instituto Geográfico Militar. Y también determinar ciertos parámetros que pueden entrar en este ciclo de mejora continua que deben de tener todos estos sistemas. Para esto se ha dado una metodología fase a fase en la que deberíamos ir cumpliendo algunos parámetros para poder ir determinando este porcentaje de usabilidad. El primero de los pasos que se ha generado, y siempre es importante conocer el estado del arte del visor geográfico que estábamos analizando.
pero con una particularidad, siempre pensando en el tema de la usabilidad. Es así que podemos ver, tenemos una ventana de estudio. Hemos estudiado los casi 10 años primeros que tuvo este visor. Fue lanzado en el año del 2008, el 8 de abril del 2008, y hasta el 2017 había tenido 3 versiones. Una en el 2000, obviamente por la que nace, en la 2013 y en el 2017. Siempre fieles a la filosofía de software libre. Habíamos también evaluado algunas variables muy interesantes, como por ejemplo, variables como el número de capas que habían sido incluidas en el visor geográfico y también el número de geoservicios que estos habían sido ingresados. Como podemos ver en las gráficas, todos estos fueron incrementándose de acuerdo a cada una de las aplicaciones que se fueron generando. Otro dato interesante que es importante destacar es que, como ustedes pueden ver en esta ventana de tiempo, más o menos ha transcurrido entre 4 y 5 años como el ciclo de vida donde los visores van cambiándose y se van actualizando, tanto en tecnología como en información, que el ingreso de información, por supuesto, es continuo. El segundo objetivo que se había planteado una vez conocido ya el portal era el tipo de usuarios que se tenía en el geoportal del Instituto Geográfico Militar. Y después del análisis de varias estadísticas que se tuvieron, se pudo concretar que el 40% de los usuarios del Instituto Geográfico Militar tienen un perfil alto. ¿Qué quiere decir un perfil alto? Tienen un perfil de profesionales que están relacionados directamente con el uso de datos de geoinformación, ¿sí? Y el 60% restante era un grupo de usuarios que estaban en un perfil intermedio o básico. Como ustedes pueden ver en las gráficas, esto es con corte 2017, diciembre de 2017, podemos ver que más del 95% de la población o de los países habían visitado el geoportal del Instituto Geográfico Militar y el 84% se había concentrado en el Ecuador. De esto, un dato interesante es que los usuarios tienen un rango de edad en el que se concentra principalmente su acceso, y este es en el rango de los 18 años a los 44 años. Suele ser lógico esta ventana de tiempo si consideramos que es el periodo en el que estamos en la facultad especializándonos o somos profesionales ya activos en nuestras actividades. En cuanto a género, teníamos hasta esta época algo de equidad, así que tanto mujeres y hombres, pues había una equidad en ese tema. Para el cálculo del nivel de usabilidad, se ha planteado el uso de una metodología publicada en el año 2011, Suárez Torrente es quien lo publica, muy interesante, que se denomina Sirius, que significa el sistema de evaluación de usabilidad web orientado al usuario y basado en la determinación de tareas críticas. Muy interesante esta aplicación, y algo que sí nos tomó por sorpresa es que no había sido utilizado para visores geográficos. Entonces teníamos una tarea bastante interesante. Esta aplicación consta de aspectos, que son 10 aspectos, que son las heurísticas, y 83 criterios, que son las subheurísticas. Este método es utilizado generalmente por expertos, así que para llegar a esto tuvimos que realizar ciertos procesos, ciertas fases. El primero fue definir qué es un visor geográfico dentro de una aplicación web. Recuerden que esta metodología era aplicado para todas las páginas web. Entonces tuvimos que definir qué es un visor geográfico en el contexto web, qué características particulares lo tenía. Para esto tuvimos una encuesta de alrededor de 200 personas, entre expertos y de nivel básico, de nivel avanzado, que nos colaboraron para generar esta explicación. Luego, la selección de los evaluadores expertos, quienes eran quienes nos iban a colaborar en esta
con esta metodología, donde, como ustedes pueden ver en sus pantallas, se definieron ciertas características y al final del día, pues, conseguimos seleccionar 5 expertos nacionales e internacionales que cumplían por demás, por mucho, las características planteadas. Y finalmente se iba a aplicar esta encuesta, esta metodología del método Sirius, en donde, como ustedes pueden observar en su fórmula, se están ponderando, están todos los niveles de correlación que existen, tanto en aspectos como en criterios, y el nivel de prioridad que se da a cada uno de ellos, dependiendo del tipo de web que habíamos seleccionado. Finalmente, el resultado fue muy interesante. Para el 2017, o la versión del visor geográfico del 2017, tuvo una puntuación de 73.65%, con una desviación estándar del 3.73, lo que indica que fue muy consistente. Es decir, hubo una muy baja variabilidad entre las respuestas de los expertos. Un minuto, Fernanda, por favor. Gracias, Dieguito. Entonces, como ustedes pueden aquí, como para mejorar un poquito la visión de lo que podríamos estar observando, hemos puesto la escala de aceptabilidad publicada en el 2008 por Vanguard, Korn y Miller, en donde están los distintos rangos, y la aplicación del 2017 con este porcentaje cae en el nivel de aceptable. Y recuerden ustedes que el último proceso que nosotros habíamos definido como objetivo era definir los parámetros para la mejora. Es así que todos estos criterios que eran coincidentes entre los expertos y que tenían un porcentaje importante para la mejora fueron considerados y realizado el informe para continuar con este proceso de ir mejorando siempre en estos servicios. Como conclusión y como recomendación de este proyecto, pues bueno, sin lugar a dudas, lo que quisimos aportar es un poquito hacia todos quienes nos estamos en el mundo de la generación de aplicaciones web estandarizadas para la publicación y para el acceso de información geográfica, pues consideramos que es importante esta evaluación. No debemos olvidar nunca que los sistemas son importantes, nos ayudan a cumplir con los paradigmas del acceso a la información geográfica y por ende a la democratización de la información, pero sin lugar a dudas el factor más importante siempre es el usuario. Y quiero terminar con una frase muy interesante de Lao Tzu que me pareció oportuna para el día de hoy, que dice: en días de permanente cambio como los de hoy, el mañana será para los que sigan aprendiendo. Aquellos que ya aprendieron están para un mundo que ya no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, y bueno, agradecer a todos los panelistas por tan magníficas presentaciones. En este caso voy a proceder a dar lectura a las preguntas en el orden que han ido llegando. La primera pregunta viene de Omar Delgado hacia Daniela, y la misma dice: el reto de territorializar los ODS contribuirá de manera concreta en el avance del cumplimiento de metas, y para ello se requiere de datos abiertos. En este sentido, en algunos casos las entidades difunden información actualizada, pero otras entidades todavía están restringidas. ¿Cómo mira usted el avance de territorializar los ODS empleando fuentes globales, es decir, empleando información generada por la comunidad científica que ponen a disposición diferentes tipos de información? Gracias por la pregunta. Voy a dirigir, digamos, voy a dividir en dos partes, y es primero una aclaración que siempre quiero hacer cuando hablamos de reportar indicadores, y es que el objetivo no debe ser reportar los indicadores para cumplir un check en alguna organización internacional o para decir Ecuador, aquí que bien ha reportado el 60% de los indicadores. El objetivo de reportar estos indicadores es para nosotros, o sea, para tener información que sea adecuada, evidencias que sean pertinentes, para poder tomar decisiones que también sean pertinentes.
Entonces, eso siempre quiero hacer la distinción porque a veces podemos entrar en la carrera de que queremos reportar la mayor cantidad de indicadores, pero después nos olvidamos de usar esos indicadores en nuestras tomas de decisiones. La segunda parte de la pregunta era sobre la utilización de fuentes globales o qué pasa si sobre ciertos datos no tenemos información disponible. Bueno, lo primero es que a nivel mundial hay una corriente de datos abiertos donde se está tratando de que toda la información que está generada esté de manera abierta. Entonces, realmente espero que en un futuro corto podamos tener, que la información que vemos que se está utilizando, que está generada por gobiernos, por universidades, por grupos de investigación, realmente esté a disponibilidad de la comunidad para que pueda ser también explotada en otras aplicaciones. Eso por un lado. Respecto de la utilización, entonces, cuando no tenemos acceso a los datos, no nos queda otra que recurrir a datos abiertos que generalmente tienen cobertura global, tienen menos resolución espacial, pero en Ecuador esto generalmente es una necesidad. Yo generalmente trabajo en temas de análisis espacial de clima, y por ejemplo, si analizo áreas de la Amazonía, tenemos una densidad de estaciones meteorológicas realmente pobres y no tenemos otra opción que recurrir a estas fuentes de datos. Mi recomendación es que siempre sepamos para qué y hasta qué límite utilizar estos datos. Generalmente nos van a determinar ciertos hotspots o ciertas alertas en ciertas zonas donde necesariamente vamos a tener que recurrir a datos locales para poder continuar haciendo una exploración más precisa o más localizada. Entonces, mientras tengamos en cuenta que, para qué nos sirven los datos globales con las resoluciones espaciales que tienen, yo sí digo, usemos los datos que hay, sean locales o sean globales. Gracias. Listo. Gracias, Daniela. La siguiente pregunta es para Fernanda. En este caso, la misma dice, ¿cuáles serían los requisitos top para el diseño de visores web geográficos para tener en cuenta para futuro? Gracias por la pregunta. Es muy interesante y creemos que justamente una de las recomendaciones nuestra es que siempre se vaya aplicando estas formas de ir evaluando, estas plataformas, de ir evaluando en todos los procesos, ¿no? En cada una de las fases para ir controlando e ir mejorando este proceso. Te puedo comentar los resultados que tuvimos nosotros en el estudio. Fueron básicamente alrededor de 25 puntos importantes que llamaron nuestra atención y que eran coincidentes entre los expertos. Y te puedo mencionar que uno de los más importantes era con respecto al tema de la información, que la información esté actualizada. La tecnología y la visualización puede ser importante, sin embargo, que la información sea actualizada es mucho más importante que cualquier tema. Otro, por ejemplo, era que las preguntas o la sección de ayudas sean de fácil acceso, que los links traten de ser siempre permanentes, porque resulta que en muchos casos con el transcurrir de los años llegan a estar fuera, y eso es una llamada de la atención. Otro factor importante era que deberían ser multidiomas. En realidad, al ser una plataforma web, pues debería considerarse la oportunidad de que sean multidiomas. Luego hablaba también acerca de las gráficas o de los iconos, que se debería de buscar una especie de universalidad en el tema de la iconografía para que estos sigan siendo reconocidos de mayor parte intuitivamente, ¿no?, por el usuario. Creo que esos serían como los elementos que nosotros encontramos dentro del estudio para este visor como los más importantes que fueron claramente identificados por los expertos. Muchas gracias, Fernanda, por tu respuesta. En este caso, bueno, quería reservarme una pregunta de mi parte, la quería realizar a Paulina. En este caso, dentro de su exposición nos habló sobre estas carencias de información que existe dentro del país y los diferentes sectores. Entonces, tal vez desde su perspectiva, ¿cómo
cree que podría ser esa colaboración academia con los institutos, con los organismos rectores o reguladores a nivel nacional para colaborar e ir llenando esos vacíos de información existentes en la actualidad? Ya. Justamente, uno de los métodos alternativos es la información obtenida de otras fuentes oficiales. Dentro de ese caso, por ejemplo, la red vial por el MTO o justamente Ferrocarriles del Ecuador, la línea férrea, CAPAS o la DAC, justamente la parte de aeropuertos y pistas de aterrizaje. Eso como organismos oficiales. Hay otra que se llama cartografía colaborativa, que justamente es esa proporción de información de diferentes fuentes, la academia, pueden ser de proyectos específicos y todo eso. Lo que yo estoy determinando justamente es la efectividad de cada una. Todo lo que es cartografía colaborativa, lo que tiene como componente es la validación para que sea parte de la cartografía básica. Entonces, esa determinación de cuán válida es, porque la información puede ser válida para un proyecto, pero para que sea considerada la cartografía oficial, aparte de las especificaciones técnicas que debe cubrir, como la base de datos geográfica, el dato, y todo eso que es la parte técnica, debe ser validada, tanto la parte del grafo como la parte del nombre geográfico que puede venir del proyecto. Entonces, es un método alternativo muy válido, pero tiene un componente de validación que se lo debe considerar para la efectividad. Y obviamente es muy válido, como muchas veces tenemos de la CONPEFEP, que nos está proporcionando información, al menos para una escala 250.000 es útil, y de esta manera estamos viendo de qué sectores y de qué entidades nos pueden proporcionar información que puede ser muy valiosa, y nosotros tenemos que examinar y validar para ver a qué escala es útil, a qué escala se la puede oficializar, o puede quedar como referencia, pero podemos tener información referencial que nos permita llenar cierta escala. Muchas gracias, Paulina. Tenemos una pregunta más para Daniela de parte de Carlos Parra y nos dice, con respecto a las variables de investigación en los ODS, si bien todas son interesantes, ¿cuál considera sería la más importante para la región? La verdad es que no me animo ni creo que deba seleccionar una variable, en el sentido que todas esas variables son necesarias para lograr un desarrollo sostenible. No podemos omitir algunas, o sea, ciertas variables pensando que son de segunda calidad, digamos, o de segunda necesidad. Sino más bien mi recomendación, siguiendo la línea de las oportunidades que presenté, es que cada uno de nosotros debería ver, a ver, en qué podemos aportar, o sea, cuál es nuestro, o sea, qué tipo de información o qué tipo de variables, qué tipo de estudios podemos llevar a cabo, apuntar hacia los indicadores en esas áreas, pero tratando también de mantener esta interdisciplinaridad y pensando en las sinergias, en los balances, a veces también en contraposiciones que puede haber incluso entre los ODS. Es decir, o sea, mi segunda parte de la recomendación es no veamos un poco así de manera muy cerrada solo el tema de análisis que estamos haciendo, porque podemos estar omitiendo información muy importante que al final podría ser que apostamos al mejoramiento de un indicador, pero estamos empeorando otros indicadores también importantes. Entonces, trabajemos de manera multidisciplinar, acostumbrémonos a integrar, yo que soy más de áreas cuantitativas, acostumbrémonos a integrar las áreas sociales y socioeconómicas también en nuestros análisis, y creo que así vamos a ir logrando un poco que también nuestros trabajos tengan una aplicación más cercana a la sociedad. Entonces, para resumir la respuesta, no hay una variable que sea más importante que las otras, sino que se han definido estos 17 objetivos pensando en un progreso, voy a decir, común de la sociedad hacia un desarrollo sostenible. Muchas gracias, Dani. Tenemos otra pregunta para Paulina, la misma dice, a medida que se actualizan los datos y se completan las diferentes zonas del Ecuador, se encuentran disponibles en el portal del IGM. ¿Para cuándo podríamos esperar tener una cobertura del 100%? Ya, bueno, ese le voy a dar una explicación un poquito por escalas. Justamente con la escala, el proyecto multiescala, con los 100.000 kilómetros que se desea obtener, se desea cubrir el faltante que tuvo el primer proyecto.
El proyecto multiescala tiene una planificación hasta el 2021, pero sabemos internamente que se va a extender un poquito más, pero el objetivo es cubrir a escala 5000 el proyecto a nivel nacional. Entonces, al ser una escala tan requiriente, se demora o requiere más tiempito. Para las escalas pequeñas, como la 500.000 y millón, justamente con la parte del proyecto se lograron actualizar esas escalas y si no está malito la planificación va, en las festividades del IGM en abril del siguiente año están disponibles y liberadas esas bases cartográficas. Tanto la parte gráfica, el mapa como tal dibujado, como su base cartográfica, su base de datos geográfica va a estar liberada para abril. Durante este año y el siguiente año estamos generando también los mapas provinciales para el Congope a escala 250.000. Entonces, al tener que generar provincias cerradas, nos toca ir cerrando cada vez más esos huecos, esos vacíos, esos gaps que tiene con la información disponible. Ante eso están los métodos que vamos viendo y vamos validando y vamos llenando toda esa información. Entonces, eso es con respecto a la escala 500.000 millón, la 250.000 se va generando, la 5.000 que es más necesaria, terminará, si no estoy mal, en el 2024, si no estoy mal. Y así poco a poco, cada una de las escalas, en base al requerimiento que se van dando, vamos llenando las bases cartográficas. También tenemos necesidad de cartas de escala 50.000, de mayor demanda y mayor necesidad. Entonces, enfocamos a esos sectores. Y si existen gaps, vemos los métodos alternativos para el cubrimiento y sacamos productos oficiales de los sectores con mayor demanda en lo que refiere a escala 50.000. Entonces, cada una tiene su proceso y en base a la demanda y el requerimiento del país y de los usuarios van saliendo la información. Y lo que está disponible en el geoportal, las escalas liberadas es la escala millón, la escala 250.000 y la escala 50.000 que no sea liberada. Entonces, una vez que van saliendo todas estas bases, van a ser, una vez se deroga la versión anterior y sale la nueva versión que va a estar disponible para todos. Muchas gracias, Paulina. Tenemos una pregunta más para Daniela. En este caso, lo que se nos indica es, considerando que muchas de las metas e indicadores ODS que tienen que ver con información geográfica no están priorizados en el Ecuador, ¿qué debería hacer la comunidad de geógrafos en el Ecuador para revertir esta situación? Muchas gracias por la pregunta. Voy a mencionar algunos ítems. Lo primero, creo que cada vez que podemos, como yo dije al principio de mi presentación, no traigo ninguna solución, ningún resultado concreto, traigo algunas ideas que quiero proponer, empezar a hablar en nuestros espacios, en nuestras comunidades de estos temas y que empecemos a ser conscientes de que esa es una forma en la que podemos contribuir con el país y también con generar decisiones para que se hagan decisiones basadas en evidencias. Segundo, creo que a nivel de, por ejemplo, de investigadores, podemos mapear, los proyectos que tenemos, con qué ODS están relacionados. Ese sería el primer paso, para irnos dando cuenta, en mis áreas yo contribuyo con el ODS tal, con el ODS tal, eso es muy fácil y casi instantáneo de hacer. Después podemos empezar a generar información, a lo mejor que sea, generando a lo mejor anualmente, mensualmente, dependiendo de la variabilidad, los indicadores que se necesitan. Y sobre todo para la comunidad más científica, la comunidad académica, y que también tenemos que revisar cómo se están calculando esos indicadores y si es la manera adecuada en la que nosotros queremos reportar. ¿Y por qué me refiero? Hay algunos indicadores que se calculan a partir de imágenes satelitales y nosotros sabemos que tenemos ciertas áreas del país donde es muy difícil encontrar cielos descubiertos para obtener imágenes satelitales. Entonces, ¿qué otra propuesta podríamos hacer? A lo mejor, en lugar de hacerlo tan generalizado con imágenes satelitales como se hace en otros lados, podemos proponer que a lo mejor haya algún componente de información geográfica voluntaria o alguna otra fuente de información que nos use. Entonces, un poco es, va en esa línea, creo que cosas que podemos hacer, calcular lo que podamos calcular y proveer la información, y también ser críticos con las metodologías y pensar cómo podemos adaptar esas metodologías para que sean más aplicables y que se puedan monitorear periódicamente en el Ecuador. Gracias, Daniela. Tenemos otra pregunta para Fernanda, que dice,
¿Cuál ha sido el problema más recurrente con el que el usuario se encuentra al momento de utilizar un visor geográfico? Gracias. Es una muy buena e interesante pregunta. Sin embargo, me gustaría comentar hacer una reflexión que creo que es importante. El boom de la tecnología, ahora el Internet, bueno, somos un ejemplo ahora mismo del uso del Internet, a veces nos está llegando a demasiado rápido, por decirlo de alguna forma. Y entonces estamos pensando o estamos imaginando que todos vamos al mismo ritmo. Y cuando no, la verdad es que no es así. Entonces, estas herramientas como el visor geográfico, por ejemplo, tienen que volver a mirar hacia atrás y ver que hay un abanico súper interesante de personal, tanto expertos como no expertos, que se encuentran utilizando, que se encuentran requiriendo esta información. Si partimos siempre del paradigma del acceso a la geoinformación como una herramienta para la toma de decisiones. Entonces, si pensamos en ese sentido, pues sí tenemos que abrir nuestra mente hacia esa mirada. Y por eso, algo que nos sorprendió muchísimo en el tema del estudio es cuando definimos nuestros grupos de usuarios y mayoritariamente el 60% de nuestros usuarios están catalogados en el nivel medio o no experto. Lo que nos implica entonces a que el usuario está teniendo dificultades en el visor geográfico, por ejemplo, en su manejo, en su uso, en acceder a la información, tal vez en comprender esta gráfica o estos iconos que estamos utilizando para que él vaya y pueda lograr las metas que se ha propuesto. Entonces, en este sentido, y viéndolo desde la usabilidad o desde la evaluación de la usabilidad, siempre se está proponiendo, por ejemplo, que en los visores que ya están en funcionamiento o terminados, siempre se vayan haciendo estas evaluaciones. Hay muchos métodos, hay muchas metodologías de evaluaciones y unas en particular son con los usuarios propiamente, con los usuarios finales. Hasta la experiencia que hemos tenido, siempre se toma al grupo de expertos. Entonces suena bastante interesante tomar al grupo no experto para saber cuáles son precisamente sus necesidades, sus requerimientos y facilitar su acceso. Entonces, si me dicen un poco la pregunta, ¿cuál creo yo es los problemas más grandes que han tenido los usuarios? Pues definitivamente es irse adaptando, ¿no? Irse adaptando e ir encontrando, ir viendo el mejor camino para lograr cumplir las tareas que ellos se proponen. Y creo que esa es un gran reto que tenemos todas las personas que trabajamos en información geográfica y las que ponemos a disposición o disponibilizamos esta información. Muchas gracias, Fernanda. Hay una última pregunta por cuestiones de tiempo y me gustaría abrirla a todos los participantes, bueno, todos los ponentes, pues considero que cada quien desde su perspectiva podría aportar algo. La pregunta dice, ¿qué propuestas se podrían establecer frente al debilitamiento del Sistema Nacional de Información para fortalecer el rol de la información geográfica en la planificación y desarrollo del país? No sé si alguien se anima a iniciar. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, me puedo animar. Creo que todos queremos animarnos. Yo creo que vale la pena que las tres expongamos un poco tres puntos de vista. Ojalá que coincidamos en algunas. Bueno, yo, si me permiten empezar, yo considero algo importante que justamente Fernanda habló, que un requerimiento del usuario es tener cartografía actualizada. Es un requerimiento básico que tiene. Y creo que el Sistema Nacional de Información ha ido perdiendo su espacio y su postura, porque es una colección de datos, obviamente oficiales, pero realmente parece más histórico, porque justamente si uno logra ver los metadatos de la información es lo que en algún momento puso la institución, que es muy valioso para un estudio multitemporal y todo eso, pero no se ve como una actualización permanente de la información. Y cuando creo que un usuario requiere una información para un proyecto específico, va hacia la fuente primero oficial, pero si ve que es información muy antigua, no la toma.
no la toma. Entonces, la necesidad del usuario es primero disponibilidad de información y que la información sea actualizada. Entonces, creo que ante eso, los organismos o las instituciones públicas, que somos las generadoras de la geoinformación, en nuestro caso básica y un componente temático, debemos tener ese cambio, ese paradigma, reinventarnos para tener esa forma de brindar justamente al usuario externo la información que se genera de un modo más rápido, más dinámico y más actualizado. Justamente como les indicaba, estamos en un proyecto de inversión que es el último, pero realmente tiene ya de 7 a 10 años de desactualización por la fotografía y recién queremos sacar. Entonces, eso creo que es lo que ha debilitado el Sistema Nacional de Información y en sí justamente el papel de las instituciones. Y ante eso creo que estamos aquí, el personal dispuesto, el personal profesional, a dar esa innovación, a tratar de ver cómo poder sacar la información que sea útil, que sea necesaria y que justamente el cliente externo le sirva y la utilice. Y ante eso estamos justamente, creo que los proyectos de investigación, ese es nuestro objetivo, que la información sea útil. O si no, caso contrario, dejan de ser útiles las instituciones que estamos para generar esa información. Es mi punto de vista. Perfecto, gracias, Paulina. Gracias, Paulina. Coincido con vos en muchos puntos. Lo primero que pensé cuando vi eso es que no podemos aceptar que se haga planificación y toma de decisiones sin información. Y sobre todo sin información geográfica, porque eso estamos negando diferencias espaciales, estamos negando zonas que tienen más prioridades que otras para ciertas decisiones o para la implementación de ciertas acciones. Entonces eso lo primero, deberíamos tener algún sistema de que eso no pueda pasar. O sea, si se toma una decisión, bueno, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la información que ampara esa decisión? Lo segundo, voy a hacer una pregunta, a lo mejor puede ser un poco controversial, pero deberíamos pensar las estructuras que tienen las infraestructuras de datos espaciales, que es el Sistema Nacional de Información. Y posiblemente eso, para mí es una tecnología que ya se va quedando un poco antigua. Ahora comienzan a ver los servicios de cloud computing como Google Earth Engine, y hacia ahí va el futuro de la información geográfica, donde no va a ser tan importante el dato, incluso no va a ser importante el mapa que derivo, sino lo que tenemos que tratar de tener son los procedimientos, los algoritmos, la forma de análisis, porque los datos cada vez es como un streaming de datos. Los datos llegan, cada vez es más fácil obtener datos y más barato obtener datos. Entonces no podemos estar pretendiendo tener un sistema en el que me publica la instantánea, los datos históricos de tal fecha, de tal otra fecha, sino que el usuario puede ingresar a estos sistemas, dice, quiero tal dato, cada vez tienen que ser más fáciles los procedimientos, por supuesto, pero que el dato de la fecha que necesita se calcule con cloud computing, se calcule en el momento. Toda esta transición se está haciendo, o sea, no es que está todo resuelto, pero creo que hacia ahí tenemos que ver y posiblemente pueda ser una manera de recobrar la forma en la que funcionaba el Sistema Nacional de Información, tratar de recobrarle en esta nueva modalidad de tratamiento y acceso de datos. Listo, muchas gracias, Daniela. Tal vez yo, para concluir, creo que estoy de acuerdo con mis compañeras. Sin embargo, alguna otra reflexión que me parece interesante ponerla aquí es que justamente estamos aquí hablando, y creo que el Congreso en su mayoría nos hará mirar esto, es cómo en el mundo se están generando estos paradigmas en el tema alrededor del desarrollo del acceso de la información, de la democratización de la información, la priorización de la información geográfica como no solamente conocimiento, sino definitivamente poder. Y aquí en el país, lamentablemente, se están tomando políticas gubernamentales, al parecer no coherentes con lo que el mundo nos está diciendo en el tema geográfico. Comparto por completo el tema que mencionaba Daniela para la pregunta, ¿qué hacer o qué opinamos? Bueno, ¿qué opinamos? Está claro. ¿Qué hacer? Pues seguir alzando la voz, no dejarnos, abrir estos espacios y justamente comentar la importancia de lo que en el mundo está pasando, del reflejo del mundo puede reflejarse aquí en el país, de la gran
meta que se tiene tanto las instituciones estatales como las instituciones no estatales, privadas, de educación, de investigación, pero que todo esto va alrededor de la información geográfica. Creo que lo más importante y tal vez mi consideración es no bajar la guardia, no dejar de hablar de esto, mejor ir mostrando cada vez la importancia en este y en todos los espacios que se puedan, para no dejar vencer tal vez una mala asesoría o una mala visión y que nos arruine todo lo bueno que en realidad se ha venido generando como país. Creo que eso para complementar lo que dicen mis compañeras. Listo, muchas gracias, Fernanda. Y bueno, invitar a los ponentes del día de hoy, recordarles que está abierta o se va a abrir posteriormente unas ediciones especiales de las revistas Universidad Verdad de la Universidad de Azuay y Mascana de la Universidad de Cuenca, para que puedan presentar sus trabajos en las mismas. Y ahí, para finalizar la sesión del día de hoy, invitarles a que nos acompañen mañana. Vamos a empezar a las 9 de la mañana con la conferencia magistral de Andrea Carrión, denominada Difusión y Territorialización de Políticas Públicas, la adaptación urbana al cambio climático. Muchísimas gracias a todos por su participación. Un gusto, compañeros, compartir con ustedes la tarde de hoy. Felicidades. Gracias, un gusto de verles.